Hola, bienvenidos. Continuamos con nuestras clases de doctrina básica. El día de hoy vamos a culminar con el tema denominado ordenanzas de la iglesia. Recuerden que lo habíamos dividido en 5 secciones, de las cuales ya hemos visto 4. La primera fue el bautismo en agua, la segunda, la Santa Cena, la tercera, diezmos y ofrenda, y la cuarta, el matrimonio. Hoy vamos a culminar con la presentación de los niños. Para empezar vamos a recordar algo que conversamos en la primera sección, el bautismo en agua. ¿Por qué no bautizamos a los niños? Recordamos que el bautismo tenía unas características importantes, entre las cuales destacaban creer en Jesucristo, es decir, tener la capacidad de tomar la decisión de seguir a Jesucristo, de morir para el mundo y vivir para Cristo. Y otra característica era el arrepentimiento de los pecados. Un niño no tiene la capacidad de decisión a quién va a seguir a esa edad y tampoco tiene de qué arrepentirse. En principio, por eso no los bautizamos. ¿Qué hacemos? Lo presentamos al Señor como fue presentado el niño Jesús por José y María cuando era muy pequeño. Vamos a leer cómo fue este evento, cómo sucedió eso, y para ello le invito a que busquemos Lucas capítulo 2, desde el versículo 21 al versículo 24. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, cabe destacar que en la ley se circuncidaban los niños al 8º día, ya en la gracia no. Le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Esto de la purificación lo vamos a leer ahorita en Levítico para tener una idea del por qué se hacía de esta manera. Verso 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Vámonos ahora a Levítico capítulo 12. Levítico capítulo 12. Ok, capítulo 12 del versículo 1 al versículo 8. Miren por qué se regían de esta manera. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará el niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de purificación. Y si diera luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación. Y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos. Fíjense que José y María, ¿qué llevaron? No llevaron el cordero,
Entonces dice, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, es decir, llevaron lo menor porque era lo que estaba en su capacidad para ese momento. Es decir, Jesús nació a través de la Virgen María, siendo ellos una familia humilde, de pocos recursos. Uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpio. Aquí nos damos cuenta en esta lectura del por qué a Jesús lo presentaron en el tiempo que lo presentaron y en la forma en que lo llevaron al santuario para presentarlo a Dios. Nosotros actualmente ya no hay que hacer ningún sacrificio, ya no hay que llevar cordero para purificación de pecados, para limpieza de inmundicia, ni tórtolas, ni nada de eso. En la gracia, lo que cumplimos y lo que hacemos es llevar a los niños, presentarlos a la iglesia, como fue llevado el niño Jesús, para presentarlo a Dios. Vamos a leer un evento muy particular. Esto me llama mucho la atención porque Jesús se indigna con los discípulos, se molestó con los discípulos, porque tuvieron una actitud no adecuada en relación a unos niños que le traían. Vamos a buscar Marcos capítulo 10 y leamos desde el versículo 13. Y le presentaban niños para que los tocasen, y los discípulos reprendían a los que le presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Esto es muy interesante, y de los tales es el reino de Dios. Hay una creencia por allí que dice que si los niños no son bautizados y llegan a morir van al infierno. Es una creencia que no es bíblica. Jesús dice aquí lo contrario. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándoles de los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Entonces Jesús bendecía a los niños, él decía, tráiganmelos, porque de los tales es el reino de los cielos. El colocar la mano sobre los niños también era una práctica en el Antiguo Testamento. Vamos a buscar en Génesis, a ver qué pasó aquí en Génesis capítulo 48. Vamos a leer desde el versículo 9. Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y los abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Vemos que José lleva a sus hijos ante el hombre de Dios para que fuesen bendecidos. Es importante destacar que la labor como padre y madre no termina en la presentación de sus hijos. Proverbio 22:6 dice algo muy importante, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. A medida que sus hijos vayan creciendo, hay que seguir instruyéndoles, enseñándoles conforme a las Sagradas Escrituras y que vayan creciendo amando fervientemente a Jesús, su obra redentora, conociéndole como el único y suficiente Salvador. Mis hermanos, es un placer para nosotros haber compartido con ustedes
este tema tan interesante como son las ordenanzas de la iglesia. Les invitamos a que continúen escudriñando, revisando versículos, buscando más versículos en función a lo que le hemos enseñado. Dios les bendiga y hasta una próxima clase.